Disfruten la historia. Hay personas que son humilladas públicamente frente a 200 invitados, bajo candelabros de cristal y con el tintineo de copas de champán. Y hay personas que, ante eso, no gritan, no se justifican, no se van. Simplemente se sientan al piano. Esta historia comenzó con un plato que se lanzó al suelo de mármol y terminó en silencio, ese silencio especial que solo ocurre cuando 200 personas comprenden al mismo tiempo que acaban de presenciar algo que recordarán toda la vida. Entre esos dos momentos hubo una noche, un hombre y una melodía que el padre escribió para su hijo hace 20 años. El hijo la llevaba dentro todo este tiempo y un día la tocó donde más se necesitaba. Antes de que comencemos, por favor, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy, o sus impresiones sobre la historia. Gracias. Se despertó por el frío en mitad de la noche. No por el sonido, ni por la luz, sino por el frío que venía desde abajo, a través del cartón, a través de la chaqueta vieja que había puesto debajo de él durante la noche. El otoño en esta ciudad era húmedo, no lluvioso, húmedo de esa manera en que el aire es pesado y la ropa nunca se seca completamente. Emilian Durán abrió los ojos. Sobre él, la parte inferior del puente. Hormigón gris, viejas manchas, y en algún rincón un nido de palomas. Las había escuchado ayer por la noche al quedarse dormido. A un lado, el río, otoñal, oscuro, lento. Él yacía mirando el techo de hormigón. 23 meses. Ese número lo conocía con precisión. No porque los contara, simplemente estaba ahí. 23 meses desde la última vez que se sentó al piano. Ni en otro, ni en la tienda, ni por casualidad. Al piano donde realmente tocaba, como sabía hacerlo. 23 meses, casi 2 años. Ese es el tiempo en el que todo de una persona cambia. El rostro, la forma de caminar, la manera de mirar a los demás. Se sentó, se estiró, la espalda le dolía, era algo habitual. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño objeto, gastado, oscuro por el tiempo. Una medalla de bronce con una cinta corta. La sostuvo un segundo, luego la guardó. Era la medalla de su padre. Artur Durán ganó un concurso nacional de pianistas hace 28 años. Emilian no lo recordaba personalmente. Nació 2 años después del concurso, pero conocía la historia tan bien como se conocen las historias contadas muchas veces. Su padre la contaba raramente, solo cuando pensaba que su hijo no escuchaba o ya estaba dormido. Emilian siempre escuchaba. Artur no provenía de una familia rica, estudió por su cuenta. Primero con una vecina que daba clases por poco dinero, luego en la Escuela Municipal de Música y después con una beca en el conservatorio. No era un niño prodigio en el sentido que la palabra suele aparecer en artículos. Nada de primeras presentaciones a los 5 años, ninguna leyenda. Solo un hombre que practicaba 6 horas al día porque no podía hacer otra cosa. Cuando ganó el concurso tenía 26 años. El premio era pequeño, simbólico. El dinero se acabó rápido, pero vinieron los conciertos, las invitaciones, el comienzo de algo. Se casó y nació Emilian. La vida continuó. Luego llegaron deudas, no suyas. El empresario que gestionaba sus asuntos, inteligente, encantador, bien vestido, de esos en los que uno confía de inmediato, resultó ser otra persona. El dinero de los conciertos no iba a donde debía. Los contratos se firmaban con irregularidades. Cuando todo se descubrió, Artur Durán debía a personas a quienes no debía nada. Intentó demostrarlo, contrató un abogado, malo y barato, el único que podía pagar. Perdió, pagó deudas durante 3 años con todo lo que ganaba. Los conciertos se hicieron menos frecuentes, luego raros, y finalmente desaparecieron. La reputación de alguien con deudas en el mundo musical funciona de cierta manera. Cuando Emilian tenía 14 años, su padre dejó de tocar en público. Tocaba en casa. Temprano en la mañana, mientras su hijo dormía. Emilian se despertaba con la música. Ese fue su primer recuerdo de la infancia. No una imagen, sino un sonido. Las manos de su padre sobre las teclas.
Su padre tocaba una pieza más que cualquier otra. La había escrito él mismo, no complicada, pero precisa. La llamaba simplemente Canción de mi hijo. Un día Emilian preguntó, ¿qué significa esto? Su padre dijo, significa que la escribí pensando en ti. No explicó nada más. Emilian no necesitaba explicaciones. Escuchaba. Su padre murió cuando Emilian tenía 18 años. Oficialmente, infarto. Los médicos lo escribieron así. Emilian no discutió con ellos, pero vio a su padre en los últimos meses. Lo vio caminar por el apartamento, detenerse frente al piano cerrado y no levantar la tapa, responder a preguntas con un segundo de retraso. No porque no escuchara, sino porque pensaba en otra cosa. La vergüenza es algo silencioso. No grita, simplemente vive dentro y actúa. Emilian lo entendió más tarde. Entonces simplemente estaba enojado con su padre, con el empresario, con todas las personas bien vestidas que saben decir las palabras correctas. Después de su padre quedó una medalla y un piano. El piano tuvo que venderse 4 meses después. Necesitaban dinero para la vivienda. Emilian lo vendió a alguien que lo compró para la sala y, al parecer, nunca levantó la tapa. Se quedó con la medalla. Siguió estudiando por su cuenta, con lo que podía. Tocaba donde le permitieran, cafés, salones pequeños, reuniones privadas. Ganaba poco. Suficiente para la habitación y comida. Luego desapareció la habitación. El propietario vendió el apartamento. Tenía que mudarse en 2 semanas. No encontró uno nuevo a tiempo. Así comenzaron los meses difíciles. A las 6 de la mañana se levantó, recogió el cartón y lo colocó cuidadosamente junto a la pared. Era su hábito de dejar el espacio limpio. Su padre decía, como tratas el espacio, así te trata a ti. Sonaba extraño, pero Emilian lo recordó. Se lavó en el río, el frío le cortaba la respiración, se peinó con los dedos, miró el agua. Hoy necesitaba dinero para comida. Conocía varios lugares donde daban sin preguntar, una iglesia en el lado norte, un café en el mercado donde a veces dejaban un plato para la gente de la calle, una panadería donde el viejo dueño sacaba el pan del día anterior a las 8 de la mañana. Caminó por el centro, más rápido hacia el mercado. La ciudad despertaba. Primeros transeúntes, los primeros coches, olor a café de los cafés con las puertas abiertas. Él caminaba mirando al frente. Ni al suelo, ni a los lados, al frente. Esto también lo aprendió de su padre. En la calle San Pablo se detuvo. No porque quisiera, sino porque escuchó. El Hotel Montalbán, grande, antiguo, con columnas en la entrada y un botones con uniforme. Emilian había pasado por allí antes sin detenerse, pero ahora de las altas ventanas del segundo piso llegaba música de Debussy. Luz de luna. Alguien la tocaba en el salón de banquetes. Emilian lo reconoció por la acústica, porque el sonido salía a través del vidrio. Tocaba lento, con cuidado. Las notas correctas, técnicamente todo en su lugar, pero algo no estaba bien. Se detuvo junto a una columna y escuchó. No estaba bien no era la palabra. La persona al piano tocaba notas. Debussy no escribió notas, escribió lo que sucede cuando miras la luz de la luna sobre el agua y piensas en algo que ya no se puede recuperar. La diferencia entre eso y simplemente las notas es como la diferencia entre palabras y conversación. Emilian se quedó allí escuchando al Debussy incorrecto. Luego hizo algo que no había planeado, entró al hotel. El botones lo miró, la chaqueta vieja, la cara de alguien sin dormir, las manos. Emilian pasó de largo sin detenerse, con la mirada de quien sabe a dónde va. A veces funcionaba. Ahora funcionó. El salón de banquetes estaba abierto. Puertas de cristal. Dentro, un joven de unos 20 años ensayaba en un gran piano negro junto a la pared lejana. Buen piano. Emilian lo vio desde el umbral. Antiguo, cuidado, afinado. El joven tocaba y se fruncía de sí mismo, se notaba en los hombros. Algunos empleados movían mesas, preparando el evento de la noche, manteles blancos, flores en jarrones, cristalería.
Emilian se acercó al piano. El joven levantó la vista y detuvo las manos. «Quiero probar», dijo Emilian. «¿Quién es usted? Simplemente puedo». El joven lo miró un segundo y luego se levantó, tal vez por sorpresa, tal vez por otra razón. Emilian se sentó y puso las manos sobre las teclas tras 23 meses. No tocó Debussy. No porque no pudiera, sino porque no quería empezar con lo ajeno. Lo primero que tocó después de 23 meses debía ser suyo. Comenzó con Canción de mi hijo. Un empleado que acomodaba sillas en el fondo del salón se detuvo al tercer minuto. La chica de las flores bajó el jarrón sobre la mesa y no se movió. El joven que cedió el lugar permaneció junto a la pared, mirando las manos de Emilian. La pieza era técnicamente sencilla. El padre no escribía cosas complicadas, escribía precisas. Aquí había un tema. Se repetía 3 veces, cada vez un poco distinto, como un recuerdo que con el tiempo no se desvanece, sino que se hace más claro. Los últimos 8 compases fueron más suaves. No porque estuviera escrito así, sino porque Emilian siempre los tocaba más suave. Su padre también los tocaba así. Última nota. Silencio. La chica de las flores se secaba los ojos, probablemente sin darse cuenta de que lloraba. El empleado junto a las sillas miraba al suelo. El joven junto a la pared no se movía. Emilian se veía sentado con las manos sobre las teclas. 23 meses habían pasado. Estaba allí. Luego se escucharon pasos detrás de él, rápidos y seguros sobre el piso de mármol, y una voz femenina, firme, proyectada para llenar el espacio. ¿Quién es? ¿Quién permitió esto? Se dio la vuelta. Una mujer de unos 50 años, traje caro, cabello impecable, rostro de alguien acostumbrado a que todo en ese edificio ocurra con su permiso. Lo miraba a él, a la chaqueta, a la cara, a las manos que acababan de hacer llorar a sus empleados. «Salga», dijo. Emilian no se movió. Le dije, «Salga». Se levantó lentamente y la miró. No con desafío, simplemente la miró. Ella llamó a un guardia. Y allí, mientras el guardia cruzaba el salón, mientras los empleados miraban al suelo, mientras la chica de las flores se tapaba la boca con la mano, Emilian Durán escuchó un nombre. Uno de los empleados dijo casi en voz baja a otro, «Señora Montalbán». Montalbán. Emilian estaba junto al piano mirando a la mujer y algo en su memoria comenzó a formarse silenciosamente, como la primera nota antes de la pausa. El guardia lo tomó del hombro, sin brusquedad, profesional, con esa presión neutral que significa, «Vamos», sin opciones. Emilian no se resistió, cruzó el salón de banquetes, pasando manteles blancos y copas de cristal, pasando empleados que miraban a otro lado, pasando a la chica de las flores que se veía allí con el jarrón en las manos. Regina Montalbán iba detrás. Esto era un detalle importante. No se quedó en el salón. Iba detrás, como alguien que quiere asegurarse de que la tarea se complete personalmente. En el vestíbulo, el guardia se detuvo junto a la puerta. «Salida», dijo. Emilian también se detuvo y se dio vuelta. Regina estaba a 3 metros, mirándolo con esa expresión que él había visto varias veces en su vida. No ira, ni desdén, sino como se mira algo que estaba donde no debería. «¿Cómo entró?», preguntó ella. «¿Por la puerta? Esto es propiedad privada». Las puertas estaban abiertas. Pausa. «Entiende», dijo lentamente, «que esta noche hay una boda aquí, que en este salón habrá 200 personas, y que he estado preparando este evento durante 8 meses». Hablaba con precisión, como cuando quieres que la otra persona sienta la magnitud de su error. «Y entonces lleva a alguien de la calle y se sienta al piano de mi salón 3 horas antes del inicio». Emilian la miró. «Escuché cómo tocaban Debussy», dijo. «Incorrecto». Silencio. Regina lo miró un segundo, como cuando no se comprende de inmediato lo que se ha escuchado. Luego algo cambió en su rostro. No era ira, sino algo más frío. «Incorrecto», repitió. «Sí. Un hombre con chaqueta rota me dice que en mi hotel están tocando mal. La chaqueta no tiene nada que ver con Debussy».
Lo miró durante un largo momento, de arriba abajo, luego sonrió con un gesto irónico, no sonrió, no se rió. Ese movimiento especial de los labios que significa, te veo a través y lo que veo no importa. ¿Cómo se llama?, preguntó. Pausa de un segundo. ¿Emilian? ¿Solo Emilian? Sí. Bien, Emilian. Se volvió hacia el guardia. Llévenselo. Espere, dijo una voz detrás. Todos se giraron. Junto a la puerta de servicio había un hombre de unos 60 años, bajo, fornido, con un delantal blanco de cocina. Su rostro estaba enrojecido por el calor de la cocina. Manos grandes, acostumbradas al trabajo pesado. No miraba a Regina, sino a Emilian, con esa expresión que se tiene al reconocer algo importante. Señora Montalbán, dijo con calma, lo escuché tocar. Bernardo, no es asunto suyo. Lo sé. Pausa, pero Diego está enfermo. No tenemos pianista para la noche. Silencio. Regina miró al chef, luego a Emilian, luego nuevamente al chef. Está proponiendo que este hombre toque en la boda de mi hija. Le propongo escuchar cómo toca, dijo Bernardo. ¿Escuchaste? Ya he escuchado suficiente. No, dijo Bernardo. Usted simplemente entró al final. Pausa. Regina miró al chef, a quien conocía desde hacía 15 años, que había cocinado en todos sus eventos, a quien respetaba de esa manera especial con la que se respeta a los profesionales en su oficio. No le gustaba que le llevaran la contraria, pero Bernardo rara vez lo hacía, solo cuando estaba seguro. No tengo tiempo, dijo finalmente. 5 minutos, dijo Bernardo. Ella se volvió y se alejó hacia el interior del hotel. No era un acuerdo, pero tampoco era un rechazo. Bernardo miró al guardia. Este retiró la mano del hombro de Emilian y se apartó. Bernardo se acercó a Emilian. Vamos, dijo en voz baja. Primero a la cocina, a comer algo. La cocina del hotel era grande, profesional, con largas mesas de acero, con ese olor que solo se encuentra donde se cocina mucho y en serio. El personal se movía rápido, sin palabras innecesarias. Quedaba poco tiempo para el evento de la noche. Todos sabían su lugar. Bernardo puso frente a Emilian un plato, sopa espesa, pan, un vaso de agua. Coma, dijo. Emilian comía sin prisa. Hacía tiempo había aprendido a comer despacio cuando no sabe cuándo volverá a comer. Bernardo se sentó frente a él, observando. ¿Es profesional?, preguntó. No hay pregunta. Lo fui. ¿Qué significa, lo fui? Emilian levantó la vista. 23 meses sin tocar. ¿Por qué? Sin instrumento, sin lugar. Pausa. No hay razón. Bernardo guardó silencio un segundo. Hoy por la mañana hubo una razón, dijo. Escuché que tocó una pieza de su padre. Él también era músico. Bernardo no preguntó más. Entendió que no era necesario. Era una cualidad que Emilian había notado en las personas que trabajaban mucho con las manos. Sabían escuchar lo que se dice y lo que no se dice, sin confundirlo. Diego es nuestro pianista, dijo Bernardo. Angina. Tiene voz, tiene manos, pero fiebre de 38. La señora Montalbán no lo sabe. Debí decirle por la mañana. No lo dije, busqué un reemplazo. Y no lo encontramos. Ni yo lo encontré. Pausa. Hasta que los escuché a usted. Emilian miraba el plato. No me contratará. Veremos. Ella me echó, dijo Bernardo. Echó a un hombre de la calle. Esto es distinto. Se levantó. Sí, y luego hablamos. Le dio una ducha en un pequeño cuarto de personal con agua caliente. Emilian estuvo bajo el agua largo tiempo. No porque disfrutara, simplemente su cuerpo no quería salir del calor. Luego Bernardo trajo la ropa, camisa blanca, un poco grande, pero limpia y planchada. Pantalones oscuros, prestados de alguien del personal. Bernardo no explicó de quién. Zapatos viejos, pero limpios. Emilian se vistió,
Se miró en un pequeño espejo sobre el lavabo. No se reconoció de inmediato. No porque hubiera cambiado mucho, sino porque hacía tiempo que no se veía con ropa normal. En el espejo estaba un hombre joven de unos 27 años, delgado, con círculos oscuros bajo los ojos, pero con postura recta y manos reposando tranquilamente a los lados. Manos de pianista. Sacó la medalla del bolsillo de la chaqueta vieja, la sostuvo y la guardó en el bolsillo del pantalón nuevo. ¿Listo?, preguntó Bernardo en la puerta. Sí. Fueron hacia el salón de banquetes. Regina estaba junto a la ventana con el teléfono cuando entraron. Se volvió y miró a Emilian, ahora con camisa y pantalones. Algo cambió en su mirada. No se suavizó, pero cambió. Era alguien que notaba la forma. Bernardo dijo que sabe tocar, dijo. Sí. ¿Qué puede tocar? Repertorio. ¿Qué se necesita para la boda? Eso no es una respuesta. Clásica, jazz, contemporánea. Puedo tocar con partituras, puedo improvisar. Puedo tocar 3 horas sin pausa si hace falta. Ella lo miraba. ¿Entiende qué tipo de evento es esto? La boda de su hija. No es una boda cualquiera. Esta noche habrá personas para quienes la reputación lo es todo, directores de empresas, políticos, gente que conoce música, música de verdad. Hablaba claro, con énfasis en cada palabra. El más mínimo error, lo detendré públicamente. Está bien, dijo Emilian. Usted no tiene nada que perder, por eso acepta tan fácilmente. Lo miraba. Yo tengo algo que perder, dijo tranquilo. Simplemente no lo mismo que usted. Pausa. Regina lo miró con esa expresión de alguien que escuchó una respuesta que no esperaba y que ahora decide cómo reaccionar. 3 horas, dijo finalmente. De fondo, en voz baja. Nada personal. Solo repertorio estándar. ¿Me escuchan claramente? Sí. Y otra cosa. Se acercó, sin amenazar, simplemente más cerca, hablando en voz baja para que solo él escuchara. Si hacen algo que llame la atención de los invitados sobre ustedes, llamaré a la policía. ¿Usted es personal de servicio aquí? No invitado, no artista. Personal. ¿Está claro? Claro. El pago será después del evento. Bernardo dirá la cantidad. Ella se dio la vuelta y se fue. Bernardo estaba de pie al lado, mirándola irse, luego a Emiliano. Sabe, dijo en voz baja, ella es buena persona en la vida cotidiana. Pero esta boda, ha invertido demasiado. Su hija es otra historia, ya verá. Emiliano no respondió. Miraba el piano al fondo de la sala. Bernardo dijo, sí, dijiste que escuchaste cómo toqué. ¿Entraste a la sala? No, dijo el jefe con una ligera sonrisa. Estaba en la puerta de la cocina. El sonido venía por el pasillo. Mi padre también tocaba, no profesionalmente, solo para sí mismo por las noches. No había escuchado un sonido así en 20 años. Emiliano lo miró. ¿Qué tocaba su padre? Todo lo que salía, dijo Bernardo sonriendo. Él decía, la música no se toca, se conversa con ella. No entendía entonces, ahora sí. Emiliano guardó silencio un momento. Mi padre decía lo mismo, dijo. Bernardo asintió y se levantó. Estaré en la cocina 3 horas. Le traeré agua. Si necesita algo, la puerta del personal está a la izquierda. Se fue. Emiliano quedó solo en el salón de banquetes. La sala estaba casi lista. Mesas puestas, velas encendidas, flores por todas partes. Grande, hermosa, costosa. El cristal reflejaba la luz de las lámparas. Se acercó al piano, se sentó, abrió la tapa y puso las manos sobre las teclas, sin tocar, solo las apoyó. Montalbán. Ese nombre lo había escuchado una vez, hace mucho tiempo. Su padre lo había mencionado una noche, pensando que su hijo dormía. Hablaba por teléfono con alguien, en voz baja, tenso. Emiliano solo escuchó fragmentos y el nombre. Montalbán. No le dio importancia entonces. Tenía 16 años.
Pensaba en otra cosa. Después su padre murió. Luego vinieron las deudas, mudanzas, la pérdida del piano. 23 meses bajo los puentes. El nombre se olvidó, ahora regresaba. No sabía aún qué significaba exactamente, pero algo en él, en silencio, como la primera nota antes de que empiece la pieza, decía, esta noche lo descubrirá. Presionó la primera tecla. La sala se llenó de sonido. Los invitados comenzarían a llegar en 2 horas. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Primero de 2 en 2, luego de 3 en 3. Los que siempre llegan temprano, para ocupar lugar, mirar alrededor, estar antes de que se llene. Luego el flujo se volvió más constante. Para las 7:30 la sala estaba a medio llenar, y Emiliano, sentado al piano al fondo, ya comprendía que Regina no exageraba. Eran personas de cierto tipo, no solo ricas. A ricos había visto antes, tocado en sus fiestas, sabía cómo lucen y se comportan. Esto era diferente. Gente cuyo dinero hacía tiempo dejó de ser objetivo y se volvió simplemente fondo, como el aire, como el clima. Hablaban en voz baja, se movían sin prisa, se saludaban con esa calidez contenida que ocurre entre personas unidas por intereses comunes durante años. Emiliano tocaba Schapenturn, tranquilo, en bajo volumen. Exactamente lo que Regina pedía, el fondo no más fuerte. Sabía hacerlo, tocar de modo que la música existiera sin robar atención. Era una habilidad aparte. No más fácil que tocar a pleno, de alguna manera más difícil. Tenía que controlarse. Lo hacía, pero escuchaba. Las conversaciones en las mesas llegaban en fragmentos. La sala era grande, la acústica absorbía palabras, pero frases aisladas llegaban, nombres, compañías, referencias a lugares y eventos desconocidos. Regina apareció en la sala a las 7:40 de la tarde. Otro vestido, azul oscuro, serio, impecable. Se movía como dueña de casa, porque lo era. A cada invitado un saludo breve, sonrisa medida, apretón de manos o beso en la mejilla, según la persona. Sabía de todos, recordaba detalles. Emiliano lo notó en la reacción de la gente cuando decía algo personal, concreto. Persona inteligente. Lo comprendió de inmediato. Una vez miró hacia él, sin detener la mirada, solo deslizó los ojos para asegurarse que estaba en su lugar, tocando, todo en orden. Luego se giró. Él continuó tocando. La novia apareció a las 8. Emiliano no lo reconoció al principio. No se giraba intencionadamente, se veía las notas que no estaban frente a él. Estaban dentro, pero la sala cambió, el sonido cambió. Ese sonido especial cuando muchas personas dirigen su atención a un mismo punto. La vio. Chica de unos 20, no, quizás 20 y tantos. Vestido blanco sencillo para los estándares de la sala, sin excesos. Cabello oscuro recogido, rostro abierto, vivo, con la expresión que se tiene en un día importante antes de agotarse. A su lado un joven, el novio, alto, rubio, la miraba con expresión de incredulidad por su suerte. Detrás, Regina caminaba un paso atrás, con sonrisa correcta, ligeramente tensa. La madre en la boda de su hija, siempre posición difícil, invitada, organizadora y protagonista al mismo tiempo. Valentina, Emiliano escuchó el nombre de los invitados, se detuvo en medio de la sala, miró alrededor. Luego, inesperadamente, se rió sola, suave, corta. El novio preguntó algo, ella negó con la cabeza. No, solo así, solo bien. Emiliano la miró un segundo, luego volvió a las teclas. Algo en esta chica era distinto. No podía describirlo exactamente, solo distinto en relación a la sala, a la gente, a la madre que la seguía. Cambió la pieza discretamente, suavemente. Schapen quedó, pero más cálido, porque así lo quiso. La cena comenzó a las 8:30. Los camareros se movían entre las mesas. Emiliano veía de reojo cómo llevaban los platos. El olor de la comida llegaba hasta el junto al piano. Bernardo cocinaba bien. Eso se notaba incluso por el aroma.
Las conversaciones se hicieron más animadas. El vino hacía su efecto. No era embriaguez, solo relajación. La gente hablaba con más libertad, reía con más frecuencia. La música pasó completamente a un segundo plano. Estaba bien. Era lo que Redina quería. Bernardo apareció junto a la puerta de servicio, colocó un vaso de agua al lado del piano y asintió. Emiliano respondió con un gesto de cabeza. Cerca de las 10 comenzaron los brindis. El primer novio habló de manera sencilla, sin largos discursos. Los invitados aplaudieron. El segundo, el padre del novio, más largo, solemne, con bromas que la sala aceptó bien. La tercera, amiga de la novia, emotiva, con lágrimas al final, abrazos. Emiliano dejó de tocar durante los brindis. Así era costumbre. Se sentó al piano, esperando. Luego se levantó Valentina. Tomó una copa, miró a los invitados. La sala se calmó rápidamente. Tenía ese tipo de presencia que no requiere pedir silencio. Quiero decir unas palabras, comenzó. No sobre la boda, sino sobre lo que me trajo aquí, no a este salón, sino a lo que me convirtió en quien soy. Pausa. Todos piensan que crecí en esto. Hizo un pequeño gesto con la mano. El salón, los candelabros, todo en cosas hermosas. En las personas correctas, en los lugares correctos. Es verdad. Pero hay algo más. Regina, en la mesa vecina, escuchaba con la expresión de una madre que no sabe exactamente qué dirá su hija después, pero mantiene la compostura. Cuando tenía 13 años, continuó Valentina, mi madre contrató a un profesor de música. No porque yo quisiera aprender, sino porque era lo habitual. La música para las chicas de familias como la nuestra era como los buenos modales, obligatoria y sin discusión. Una ligera risa recorrió el salón. El profesor llegó el primer día y me preguntó: ¿Quieres tocar o quieres sentir? No entendí la pregunta. Él explicó: tocar significa presionar las teclas correctas en el momento correcto. Sentir significa saber por qué esa nota está aquí, en este momento. Emiliano se sentó al piano, escuchando. Trabajó conmigo 2 años, decía Valentina. Luego se fue. Mejor dicho, le pidieron que se fuera. Pausa breve. No sabía por qué entonces. Luego lo supe. Regina tomó su copa y la volvió a colocar. Se llamaba Artur Durán, dijo Valentina. El salón se volvió más silencioso. Emiliano no se movió. Ese nombre, pronunciado allí, en ese salón, por esa mujer, lo impactó como un sonido de pureza resonante. No era doloroso, simplemente lo atravesó. Artur Durán fue un músico genial, continuó Valentina. Ganó un concurso nacional. Tenía carrera. Luego todo se derrumbó, deudas, juicios, personas que no quisieron ayudar cuando pudieron, o no quisieron porque les resultaba incómodo. Regina permanecía inmóvil. Murió cuando yo tenía 15 años. Me enteré por casualidad, por una amiga, no por mi madre. Ella nunca habló de él después de que se fue. Nunca. En la sala reinaba un silencio real, rudo. No culpo a mi madre, dijo Valentina. Entiendo que cada historia tiene varios lados, pero quiero decir algo. Levantó la copa. Artur Durán me enseñó a escuchar, no a tocar, a escuchar. Y lo que sé sentir hoy, en este día, es su legado. Por eso este brindis es por él, por las personas que nos enseñan a sentir, incluso si descubrimos su verdadero valor demasiado tarde. La sala guardó silencio un momento. Luego aplausos lentos, no estruendosos, silenciosos, sinceros. Redina no aplaudió, miraba la mesa. Emiliano permanecía sentado al piano, manos sobre las rodillas, sin tocar desde los brindis. Nadie le pidió tocar, nadie lo miraba. Él miraba a Redina de perfil. Espalda recta, rostro inmóvil, copa en mano sin beber. Alguien a su lado hablaba, ella respondía con gestos y sonrisas. Pero Emiliano veía otra cosa debajo. Pensaba en su padre, en la conversación telefónica que escuchó a los 16,
En el nombre que su padre pronunciaba con esa tensión especial que se da al nombrar a alguien que ha causado dolor, Montalbán. No conocía los detalles, pero conocía a su padre, sabía cómo trabajaba, lo honesto que era y cómo no sabía hacerlo conveniente. Valentina dijo: las personas que no quisieron ayudar, o no quisieron porque era incómodo. Regina Montalbán era así. Emiliano lo entendió, no con enojo, simplemente como se entienden los hechos. Luego ella lo miró. Fue inesperado. Se volvió hacia el piano, tal vez para ver por qué estaba silencioso, tal vez por casualidad. Lo miró, y esta vez no fue con un vistazo fugaz, se detuvo. Emiliano no apartó la vista. Ella lo observó unos segundos, él no contó. Luego se volvió, habló con su vecino, tomó su copa. Pero él notó que algo había cambiado en cómo ella sostenía la cabeza, en la ligera tensión de sus hombros, algo familiar. Ella lo sintió. Aún no entendía, pero lo sintió. Emiliano puso las manos sobre las teclas, comenzó a tocar suavemente, como fondo. Beethoven, sonata, tranquilo, uniforme, sin pretensiones. Pero la medalla en su bolsillo tenía su peso, pequeño, habitual, siempre allí. Tocaba pensando cuánto tiempo pasaría hasta que ella comprendiera, y qué haría cuando ese momento llegara. Aún no lo sabía, pero sabía una cosa: no saldría de ese salón hasta que eso ocurriera. Bernardo apareció junto a la puerta de servicio poco antes de las 11. Con un gesto llamó a Emiliano en silencio, sin que los invitados se dieran cuenta. Emiliano esperó una pausa en las conversaciones de las mesas, se levantó y se dirigió a la puerta. Empecé a sospechar, dijo Bernardo en voz baja. Lo veo en ella. ¿Se dio cuenta? Sí. ¿Qué va a hacer? Emiliano miraba el salón a través de la rendija de la puerta abierta. Vio a Regina. Hablaba con alguien, de espaldas al piano. Vio a Valentina, que bailaba lentamente con el novio en el centro del salón. Tocar, dijo, solo tocar. Sí, por ahora, respondió Bernardo, observándolo. ¿La conocía? Preguntó el jefe. No es eso. No a ella, su nombre. Es diferente. Por ahora no lo sé, dijo Emiliano. Volvió al piano, se sentó, ajustó la camisa y colocó las manos sobre las teclas. Detrás de él, 200 personas comían, bebían, conversaban y reían. La boda seguía su curso, hermosa, elegante, correcta. Regina estaba de pie junto a la mesa lejana, mirándolo. Ya no deslizaba la mirada, ahora lo observaba. Emiliano comenzó a tocar y eligió conscientemente a Schubert, la parte lenta, donde el tema regresa 3 veces y cada vez suena un poco diferente, como un recuerdo que no se va. Sentía su mirada mientras tocaba. Regina se acercó a él poco después de las 11. No de inmediato. Caminó por el salón unos 20 minutos después de comenzar a mirar, hablando con los invitados, sonriendo, cumpliendo con todo lo que debía hacer la anfitriona de la noche. Pero Emiliano notaba por el rabillo del ojo cómo se acercaba lentamente hacia él, atravesando el salón como alguien que va hacia un objetivo sin querer que se note. Tocaba Schubert, luego cambió a Ravel, suave y tranquilo. Ella se detuvo al lado del piano, no frente a él, para poder ver su perfil y sus manos al mismo tiempo. Permaneció en silencio. Tocó 1 o 2 minutos. ¿Cuál es su apellido? Dijo finalmente, sin signo de interrogación al final, como una afirmación. Él no detuvo la música. Solo dije el nombre. Lo escuché. Pausa. Pregunto por el apellido. ¿Por qué? Porque quiero saber. Terminó la frase, 8 compases, no más. Luego detuvo las manos suavemente, dejando que la música terminara en el lugar correcto y se volvió hacia ella. Estaba cerca, más de lo que esperaba, mirándolo, y ahora él lo veía claramente. En su mirada había algo que antes no estaba, no desconfianza, sino algo más profundo. Reconocimiento sin comprensión completa, como cuando ves un rostro y no recuerdas de dónde lo conoces. Durán, dijo él. Silencio. Una palabra, un segundo. Emiliano vio cómo eso la atravesaba,
como una onda en el agua al tirar una piedra. Exteriormente casi nada, solo algo en los ojos, un ligero cambio en la respiración. Durán, repitió ella. Sí, Arthur Durán fue su padre. Pausa larga. Regina lo miraba, él la miraba. El salón vivía alrededor de ellos. La música se detuvo, pero nadie se dio cuenta. Las conversaciones continuaban, los camareros llevaban postres. En un rincón, un grupo de invitados reía de una broma. Una típica noche de boda, y allí, junto al piano, dos personas se miraban. Salga, dijo ella. No, respondió él con calma. No ahora. ¿Sabe dónde está? Sí, en la boda de Valentina, que justo brindó por mi padre. Regina permaneció en silencio. Ella no sabe quién soy, dijo. No vine por eso. Vine porque Bernardo me dio la oportunidad. Pero ya que preguntó el apellido, ahora lo sabe. ¿Qué quiere? Preguntó en voz baja, con tono firme. ¿Dinero, compensación? No. Entonces, ¿qué? Nada de usted, dijo él. Necesito terminar la noche. Tomé el trabajo, lo terminaré y luego me iré. Ella lo miró largo rato, buscando en su rostro mentira o cálculo. Él lo vio. Si dice una palabra a Valentina, empezó ella. Ella ya dijo todo lo necesario, interrumpió él. Solo escuché. Pausa. Regina se dio vuelta, caminó unos pasos y se detuvo de espaldas a él. Toque, dijo, sin volverse. Él se giró hacia el piano, colocó las manos en las teclas y comenzó a tocar. La siguiente hora fue la más extraña de la noche. Tocó de manera uniforme, tranquila, como antes. La música de fondo no aumentó. Los invitados comieron postre, luego bailaron nuevamente, luego comenzaron conversaciones suaves en algunas mesas, las típicas de la madrugada, cuando el vino invita a la sinceridad. Regina no se acercaba, pero él sentía su mirada constantemente, como se siente una fuente de luz desde un costado. Miraba y se giraba, miraba y se giraba. Él no se giraba, solo tocaba. Valentina se acercó al piano alrededor de medianoche. Un novio hablaba con alguien en la barra. Ella se apartó un minuto, se acercó a él, se colocó frente al piano, se apoyó y miró sus manos. Toca muy bien, dijo. Gracias. No, de verdad, agregó, simple, sin entonación social. Escuché toda la noche. Toca diferente de como se toca normalmente en estas ocasiones. ¿Cómo diferente? Él pensó un segundo. Como si importara. A la mayoría no les importa. Solo hacen el trabajo, pero usted parece importarle qué y cómo. Emiliano miró las teclas. Así me enseñaron, dijo. ¿Quién? Mi padre. Valentina lo miró. ¿Él también enseñaba? Sí. Mejor que yo. Hizo una pausa. Hace tiempo tuve un maestro, dijo. Decía lo mismo, no importa cómo tocas, sino por qué. Pausa. Lo recuerdo cada vez que escucho música de verdad. Emiliano no respondió. Tocaba. Ella permaneció un minuto más, escuchando en silencio, luego se enderezó. ¿Cómo se llama? Emiliano. Emiliano, pronunció ella el nombre, solo comprobando cómo sonaba. Me alegra que esté aquí hoy. Se alejó hacia el novio, los invitados, su boda. Emiliano la miraba irse, pensando que ella no lo sabía y quizás no debía saberlo hoy. Hoy era su día. No el de él, ni del padre, ni de Regina, sino el de ella. Cambió Ravel por algo más cálido, simplemente más cálido. Regina se acercó nuevamente pasada la medianoche, esta vez de frente. Se puso de pie como Valentina frente al piano, mirándolo. No había invitados cerca. Esa esquina del salón estaba vacía. Todos se habían movido al centro. Estaban solos. Tan solos como se puede estar en un salón con 150 personas. Quiero decirle algo, comenzó ella. Escucho, dijo él. Sobre lo que pasó con su padre, se detuvo, luego continuó. Sabía de sus problemas. Él acudía a mí. Podría haber ayudado.
Tenía contactos. Conocía a las personas correctas. Pausa. No ayudé. Emiliano tocaba. ¿Por qué? Preguntó él. Porque era incómodo. Porque las personas con las que trabajaba estaban del otro lado. Porque elegí no complicarme la vida. Hablaba con calma, sin lágrimas, sin teatro, solo hablaba como quien ha guardado algo dentro por mucho tiempo y se cansó de hacerlo. No pensé que terminaría así, dijo. Pensé que él se las arreglaría. Esa gente siempre se las arregla. Esa gente no siempre se las arregla, dijo Emiliano. Lo sé. Ahora lo sé. El silencio entre ellos solo era la música que él continuaba tocando. Valentina lo quería, dijo Regina, más que a cualquier otro maestro. Lo vi. Por eso lo aparté. Me parecía que ella se estaba apegando demasiado, que no era bueno. Pausa amarga. Me equivoqué. Emiliano miraba las teclas. ¿Por qué me dice esto? Preguntó. Porque usted es su hijo, y porque si hay alguien a quien debía decirlo, ese es usted. Él detuvo las manos y la miró. Estaba erguida, como siempre, su postura intacta, pero algo en su rostro era distinto, no quebrado, diferente. Como cuando alguien acaba de decir la verdad que guardó mucho tiempo. Entiende, dijo él, que sus palabras no son suficientes, ¿verdad? Que no bastarán para cambiar algo. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que seguir callada sea peor, dijo ella. Él solo la miraba. Era una respuesta inesperada. No una justificación, ni una petición de perdón, solo un hecho. Seguir callado sería peor. Un hombre que toda su vida supo callar cuando era necesario y hablar cuando convenía, dijo la verdad porque era insoportable permanecer en silencio. No sabía qué hacer con eso. Terminaré la noche, dijo finalmente. ¿Cómo acordamos? Ella asintió, permaneció un segundo más. Se parece a él, dijo. A Arthur. Las manos, la pausa y cómo se mantiene. Se alejó. Emiliano permaneció sentado al piano. La medalla en su bolsillo. Pesada, como siempre, ni un gramo más. Pero ahora la sentía de otra manera. Puso las manos sobre las teclas. Durante la noche algunos invitados comenzaron a despedirse. La corriente se fue adelgazando. Primero los que tenían hijos, luego los que tenían cosas que hacer a la mañana siguiente. Quedaron los más cercanos, unas 50 personas como máximo. La atmósfera cambió. Más cálida, hogareña, risas más fuertes, voces más suaves. Mientras tanto, Valentina bailaba con el novio. Lentamente, hablaban en voz baja. Un buen baile, no bonito, sino verdadero. Donde solo importa sostenerse mutuamente y nada más. Emiliano los miraba, pensando en su padre. No con dolor. Desde hace mucho, no con dolor intenso, solo pensando en que su padre nunca lo vio tocar en un gran salón, que murió cuando Emiliano tenía 18 y su carrera era solo una palabra, que nunca supo que su hijo tocaría algún día así, en la boda de otra, en otra ciudad, frente a una mujer que era parte de su historia. Pensó en que su padre escribió una pieza para él, la canción de mi hijo. La escribió pensando en el futuro, en cómo sería su hijo, en lo que quería decirle a través de la música. Emiliano la llevó consigo durante 23 meses a través de puentes, frío, hambre y esa soledad particular, sin saber por qué levantarse cada mañana. La llevaba aquí, sin saberlo, aquí. A la mitad de la segunda hora de la noche, el salón estaba casi vacío. Los últimos invitados se despedían en la salida. Los camareros recogían las mesas. Bernardo apareció en la puerta de servicio, cansado, satisfecho con esa satisfacción especial de quien ha hecho bien su trabajo. Asintió a Emiliano. Él respondió. Regina estaba junto a la ventana, sola, de espaldas al salón, mirando la ciudad nocturna a través del vidrio. Valentina abrazaba a amigas en la salida. El novio conversaba con su padre. Emiliano permanecía sentado al piano, manos sobre las rodillas. Pensó que podría levantarse e irse. La noche había terminado. Hizo lo que prometió,
3 horas de fondo sin incidentes. Regina sabe quién es él. Él sabe quién es ella. Eso basta. Puede irse. Miró el piano, luego a Valentina. Ella reía en la salida, hablaba con su amiga, tomaba al novio de la mano. Luego miró a Regina en la ventana. Él bajó la vista a las teclas y puso las manos. Comenzó a tocar sin aviso, sin anunciarse, sin pedir atención, solo puso las manos en las teclas y comenzó. Los primeros 4 compases suaves, casi inaudibles, pero en el salón vacío la acústica era diferente de la velada. Cada nota clara, pura, sin fondo de voces ni vajilla. Valentina en la salida se quedó en silencio a mitad de palabra. Su amiga también. Uno de los camareros se detuvo con la bandeja en la mano. Era la canción de mi hijo. Emiliano la tocaba como la tocaba por la mañana. No, diferente. Por la mañana la tocó tras 23 meses de silencio, hambre y frío, con alivio de que las manos aún recordaban. Ahora era diferente. Ahora sabía dónde estaba, quién estaba en la ventana, que Valentina escuchaba. Él tocaba para su padre, no para el salón, ni para Regina, ni para Valentina, aunque todos ellos estuvieran allí. Para su padre, que escribió esta pieza en un pequeño apartamento en Valencia, pensando en su hijo de entonces 3 años, que la tocaba por las mañanas mientras el niño dormía, que dejó de tocar en público pero seguía tocando en casa, siempre tocando. El tema entró en un segundo círculo. Regina se giró desde la ventana. Emiliano no veía su rostro, solo miraba las teclas. Pero escuchaba cómo cambiaba el silencio en el salón, como las personas que se iban se detenían, como algunos que ya estaban en la puerta regresaban. Valentina se acercó al piano lentamente, se detuvo a 2 metros, escuchando. Él sentía su presencia. Como se siente cuando alguien está al lado y escucha de verdad. De manera genuina, sin educación formal. Ella sabía hacerlo. Arthur le enseñó. El tema entró en un tercer círculo. Más suave, más lento. Los últimos 8 compases que su padre siempre tocaba más suaves. En la sala había unas 20 personas. Los que quedaron, los que regresaron. Nadie hablaba, nadie se movía. Los últimos 4 compases. Emiliano pensaba en su padre, en la medalla en su bolsillo, en el cartón bajo el puente esa mañana, en cómo el frío se filtraba desde abajo a través de la chaqueta, en cómo caminó por la ciudad y escuchó un Debussy incorrecto y entró por una puerta que estaba abierta. En que a veces las cosas pasan no porque las planees. Último compás, última nota. La sostuvo más tiempo del escrito, más tiempo del necesario técnicamente, solo la sostuvo hasta que se disolvió por sí sola. Silencio. Nadie aplaudió de inmediato. Era ese tipo de silencio después del cual los aplausos parecen incorrectos. No porque sea malo, sino porque es bueno. Porque el sonido terminó, pero algo más queda en el aire y no quieres romperlo con palmas. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Emiliano permaneció sentado con las manos sobre las teclas. Valentina estaba junto a él. Levantó la vista y vio su rostro. Lloraba silenciosamente, solo que las lágrimas caían solas. No las secaba. ¿Qué fue eso?, preguntó suavemente. La pieza de mi padre. Ella lo miraba. ¿Su padre? Sí. Pausa. ¿Cómo se llamaba? Arthur, dijo él. Arthur Durán. Silencio. Valentina lo miraba y él veía cómo eso pasaba a través de ella. El nombre que pronunció hace 2 horas en el brindis, el rostro frente a ella, las manos sobre las teclas. Es su hijo, dijo ella. Sí. Cerró los ojos un segundo, los abrió. ¿Lo supiste toda la noche? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Porque hoy es tu día, dijo él simplemente, no el mío. Ella lo miró largo rato, luego inesperadamente, sin aviso, lo abrazó. No teatralmente, ni para la sala, solo lo abrazó como se abraza cuando no sabes qué decir, pero necesitas hacer algo. Él no se movió un segundo, luego respondió con cuidado. El novio estaba a un lado, mirando, sin intervenir,
comprendiendo que era algo en lo que no tenía nada que ver. Regina llegó la última. El salón estaba casi vacío. Valentina volvió con el novio. Los invitados se dispersaron, los camareros limpiaban. Solo quedaron ellos dos junto al piano. Ella se acercó, se puso de pie, en silencio. Emiliano la miraba. «Es su pieza», dijo ella. Finalmente. No era una pregunta. Sí. Él la tocó para mí una vez. Hace mucho tiempo, cuando pedí ayuda. Dijo que la escribió para su hijo. Ella miraba las teclas. Entonces dije que no podía ayudar. No era verdad. Emiliano permaneció en silencio. Sé que eso no cambia nada, dijo ella. No, estuvo de acuerdo él, no cambia nada. Pero quiero decirte algo. Ella levantó la vista. Tu padre era más correcto que yo en todo. Lo sabía entonces y elegí no verlo. Pausa. Es otro tipo de cobardía. No miedo. Elección, no ver. Emiliano la miraba. Pensó en lo que podría decir ahora. Podría decir que ella destruyó la familia, que su padre murió también por eso, que 23 meses bajo el puente son parte de esa cadena que ella inició con su elección de no ver. Todo eso era verdad. No dijo nada de eso. Destruiste a mi padre, dijo él, pero la música no pudo ser destruida. Silencio. Ella lo miraba. No, dijo suavemente. No pude. Bernardo lo esperaba en la salida de servicio, extendió un sobre. Pago por la noche. Emiliano lo tomó, sin contar, solo lo tomó. ¿Y usted? Preguntó el jefe. Bien. ¿Ahora qué? Emiliano pensó un segundo. No lo sé todavía. Bernardo asintió, extendió la mano. Emiliano la estrechó. Mi padre decía, dijo Bernardo, que la buena comida y la buena música hacen lo mismo, recuerdan a la gente que está viva. Era un hombre inteligente, dijo Emiliano. Sí, sonrió Bernardo, como el tuyo. Emiliano salió por la salida de servicio. El aire nocturno estaba frío y limpio, la calle tranquila, con las luces distantes de la ciudad. Caminaba pensando no en Regina, ni en las conversaciones, ni en lo que había pasado en el salón, sino en algo diferente, simple y concreto. En el bolsillo llevaba un sobre con dinero. Suficiente para una habitación por varias semanas. Suficiente. Luego se vería. El piano en el hotel permanecía allí, pero las manos recordaban. 23 meses habían pasado aquella mañana bajo el puente. Pasaron y no volverían. Se detuvo en la esquina, sacó la medalla y la sostuvo en la mano. Peso familiar, metal cálido. Miró, bronce, desgastado en los bordes. Al reverso, la inscripción que conocía de memoria, el nombre de su padre, el año, el nombre del concurso. Artur Durán. Concurso Nacional de Pianistas. Hace 28 años. Emiliano guardó la medalla en el bolsillo y continuó caminando. 3 meses después, Valentina lo encontró por sí misma. No a través de Regina, ella misma. A través de Bernardo, a quien llamó y pidió el contacto. Bernardo se lo dio. Escribió brevemente: hay una sala pequeña, unos conocidos buscan un pianista de forma permanente. Si te interesa, aquí está el número. Sin presión, sin compromisos. Él llamó. La sala resultó ser pequeña, íntima, de 80 asientos, con un buen piano y un público que venía a escuchar, no solo a estar presente. Tales salas son raras. Emiliano hizo la audición. 1 hora, lo que quería. Lo contrataron 2 noches a la semana. Suficiente para pagar la habitación. Suficiente para tocar. Regina no apareció. Él no buscó encontrarse con ella. Ella tampoco. Estaba bien así. Algunas cosas no necesitan continuación. Basta con que se hayan dicho. Una tarde primaveral, después de un concierto, se le acercó una mujer mayor, se detuvo junto al piano, lo miraba. ¿Usted es hijo de Artur Durán?, preguntó. Sí, lo escuché hace 30 años en un concurso. Pausa. Toca diferente, pero hay algo. Algo igual.
Emiliano la miró. ¿Qué cosa exactamente?, preguntó. Ella pensó, como si le importara, dijo. Realmente le importa. Se fue. Él quedó solo en el piano. La sala ya estaba vacía, la luz tenue, silencio. Sacó la medalla, la puso sobre la tapa del piano y la observó. Su padre había ganado ese concurso hace 30 años. Luego vinieron las deudas y las traiciones, y las personas que eligieron no ver. Después un infarto a los 52 años en su pequeño apartamento y la pieza que escribió para su hijo. Emiliano colocó las manos sobre las teclas, tocó los primeros 4 compases de la canción de mi hijo, y se detuvo. Silencio en la sala vacía. Luego comenzó de nuevo y tocó toda la pieza hasta el final. Despacio, sin prisa. Los últimos 8 compases más suaves, como siempre. La última nota. La sostuvo hasta que se disolvió. Guardó la medalla en el bolsillo, se levantó, cerró la tapa del piano y salió del salón. Afuera era una cálida noche de primavera. Otra ciudad, otra estación, otra vida. La misma medalla en el bolsillo, las mismas manos. Eso era suficiente.